Hola, hola. Hoy Sporting Cristal ha clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores y con esto ha cumplido uno de sus principales primeros objetivos del año. ¿Cómo lo cumplió? Fue el justo ganador de esta llave que ha sido realmente dura contra Carabobo. Pues esa historia se la vamos a contar acá en Jugada de Laboratorio, y antes de darle el pase a Cristian, para empezar con el análisis y los comentarios del partido, no se olviden que nos ayudan mucho siguiendo la cuenta, dándole like al video y dejando su comentario con su opinión de este partido. Ahora sí, Cristian, luego de este partido con tanto sufrimiento, en el que Cristal ha llegado a la Copa, creo que ya podemos analizar un poco y contar qué nos pareció el partido. ¿Qué te pareció a ti? ¿Con qué te quedas de este 2-1, el que finalmente es una derrota de Cristal, pero que en penales lo termina ganando, ¿no? Así es, sí. Bueno, primero felicitar a Sporting Cristal por su clasificación una vez más a la Copa Libertadores. Creo que eso es lo más importante y lo que hay que destacar, ¿no? Y creo que es importante decirlo primero porque he escuchado ya varios comentarios criticando, ¿no? Pero está bien, yo creo que la crítica es pertinente, pero primero hay que alegrarnos de que un equipo peruano más está en la fase de grupos de Copa Libertadores, y eso siempre es bueno porque es bueno para la economía del club y es bueno para el prestigio del fútbol peruano, ¿no? Que más Así equipos es, peruanos estén en la tener tres máxima equipos, competencia, ¿no? tener tres equipos. Y si hubiera sido a la inversa, te aseguro que hubiera sido una hazaña épica del otro equipo, ¿no? Pero siempre hay esa crítica, como dices, de por medio, ¿no? Antes de, Sí. de, de la alegría que significa la clasificación de otro equipo a la Copa. Sí, así es. Entonces yo primero creo que lo primero es felicitar a Sporting Cristal. Y lo segundo, en cuanto al partido, un partido que yo creo que tal vez un empate hubiera sido lo más justo de acuerdo a lo que se vio en el trámite. Y si me apuras, yo te diría que incluso creo que Cristal merece un poquito más, porque creo que termina mejor con los cambios de autor y termina mejor el primer tiempo. Y yo creo que el segundo tiempo es casi enteramente de Sporting Cristal, ¿no? Entonces, un partido en el que, si bien es cierto, Cristal comienza mal, creo que termina con un resultado un poco injusto, creo, para lo que hizo Cristal en gran parte del partido, ¿no? Ahora, dos tiempos distintos y dos estilos diferentes también, ¿no? Un fútbol más directo, el que practicaba Carabobo, y un fútbol más asociativo, el que trató de desarrollar Cristal a lo largo del encuentro, ¿no? Sí, sí, es verdad lo que dices. A mí me recordó, o sea, no por la similitud de los estilos de juego ni eso, sino el trámite del partido contra la U, por ejemplo, ¿no? Que la U es muy superior en el primer tiempo, le hace 2 goles a Cristal, mereció hacer más, pero Cristal en la segunda parte llega y alcanza a igualar el partido, siendo superior también en ese segundo tiempo a la U. Claro, ahí le alcanzó para hacer el gol del empate. Digamos, acá no pasó lo mismo, ¿no? Tuvo dos ocasiones al final muy claras en las que el arquero de Carabobo salva muy bien, ¿no? Salva muy bien a su equipo, pero eh, debió, ¿no? Debió alcanzar el empate. Tuvo el dominio del partido. Tú veías a Carabobo totalmente metido ya en, ¿no? Casi 2 líneas de 5, tapando todos los espacios, y a pesar de eso Cristal logró generar algunas jugadas de gol. Eh, sí, pero en la llave en general creo que sí, digamos, Cristal demostró ser mejor equipo, pero claro, bastante mérito tuvo el equipo venezolano de plantear también el partido ¿no? En este primer tiempo que jugó, en el que sí fue bastante superior a Cristal, y en el que Cristal de nuevo creo que demuestra este desbalance que tienen algunas líneas, ¿no? Este medio campo en el que pierde un poco de marca cuando tiene a Yotun y a Tábara al mismo tiempo, el problema que tiene en el ataque con el 9. Creo que la defensa no se le puede reprochar mucho, ¿no? Pero de todas maneras, pensando ya en la Copa, Cristal va a tener que ajustar algunas cosas. Claro, bueno, la defensa es lo único que no movió Autori en ese partido, ¿no? Porque después varió, digamos, el medio campo, varió los delanteros, hizo bastantes cambios, ¿no? Ahora, sí, yo creo que ese partido se pareció mucho al partido con Universitario, como bien lo mencionas, porque Cristal parece que entraron un poco dormido, ¿no? Que es, Sí, un lugar común, pero en realidad entró con mucha pasividad, ¿no? Y esto a veces le ocurre a los equipos peruanos en Copa, y el equipo venezolano Carabobo vino con todo, ¿no? Comenzó, digamos, con mucha presión, ejerciendo mucha presión y con un libreto bastante claro, ¿no? Cuando comienza el partido, aprovechan unas de las deficiencias que Cristal ha mostrado por momentos, no solamente en el campeonato local, sino también en la Copa, ¿no?
que es este problema que tienen en la transición defensiva, ¿no? En los retrocesos. Dejan muchos espacios Cristiano y Sosa, y en esos minutos terribles del primer tiempo, los aprovecha muy bien Carabobo para hacerles 2 goles, digamos, con unas transiciones rápidas, y fueron también muy efectivos, ¿no? Goles de fuera del área, y creo que ese fue el peor momento de Cristal, ¿no? Y luego viene, creo yo, un mea culpa de Autori, se puede decir, porque hace 2 cambios muy rápidos en el primer Se da tiempo. cuenta muy rápido del problema que tenía, ¿no? Exactamente, se da cuenta Sí, y saca Iberico y Cabellos, y eso un poco cambia, digamos, el partido. Yo a partir de los cambios veo una mejoría en Cristal. claro. Claro, porque Santana pasa a jugar al medio campo, ¿no? Ujú. Y, Cabellos, bueno, Cabellos sale, Max Loren toma el lugar de Iberico y González pasa a la posición que era de Santana, ¿no? Con lo que Así. Cristal empieza a generar un poco más, tiene más la pelota y ya equilibra un poco el partido, equilibra un poco el juego, ¿no? De todas maneras, todavía tiene este déficit, en ese momento todavía tenía ese déficit en la marca eh, por Yotun y Tábara, que no estaban siendo, digamos, tan aplicados en recuperar la pelota en ese momento, ¿no? ¿A ti te sorprende que saque a Cabellos? Yo, la verdad, pensé cuando vi que iba a hacer los cambios, ahí tenemos el esquema ya con Así los quedó cambios. después de los 2 primeros cambios, así es. A Y mí me bueno, y del sorprendió cambio de Viseu, ¿no? Que es iniciando el el segundo segundo tiempo, tiempo. ¿no? Sí. Claro, pero a mí me sorprendió que sacara a Cabellos, porque Cabellos había rematado al arco, trasladaba la pelota, o sea, hacía transiciones, ¿no? No me parecía que estuviera haciendo un mal partido, pero Lo que pasa es que yo creo que Autori se da cuenta de que necesita también más peso arriba, ¿no? Más peso en la delantera. Por eso es que incluye a González, deja a Santana, que es, digamos, un volante creativo, ¿no? Y claro, saca Cabellos, pero no deja de, digamos, preocuparse por la ofensiva de Cristal, ¿no? Le da más jugadores, le da más peso a la parte ofensiva, ¿no? claro, un poco como que hace una reingeniería para volver a su propio estilo, ¿no? Se puede decir, a ver, no sé si estás de acuerdo, ¿no? Que Autori plantea mal, replantea bien, ¿no? O sea, lo cual también, digamos, hay un demérito, ¿no? De haber leído mal cómo comienza el partido, porque también el hecho de que colocara a McLaurin y a Santi González, que son extremos mucho más rápidos, que tienen más uno contra uno que Iberico y que Santana en el lugar de González, genera también una mayor preocupación en el equipo venezolano y también impide que se vengan tan a la contra como lo que estaba ocurriendo antes de los cambios, ¿no? Sí, y con eso también creo que queda en evidencia que tiene que estar un problema arriba, un problema en la definición, ¿no? Que al inicio, digamos, el tema del 9, de que tanto ya hemos comentado acá con Viseu, la idea del 9 era al menos que sea un buen receptor de pelota, si es que va a salir del área, o encontrar los espacios cuando juegue dentro de ella, pero en el caso de Viseu no hacía ni una ni otra cosa, ¿no? Entonces había momentos en los que realmente parecía que Cristal estaba jugando con 10. Igual el nivel de Iberico no fue el nivel que se esperaba, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que yo hubiera pensado era que podía cambiar a Viseu por Iberico de posición, igual que ingresar a McLaurin y el Santi González como lo hicieron, ¿no? Hubiera Pero sido ponerlo mucho tampoco, ¿no? sí, claro, probablemente, ¿no? Pero Ya igual, le bueno, quitas. prefirió el ingreso de Ávila, ¿no? Claro, pero siquiera le dio unos 15 minutos más, ¿no? Yo creo que ya si lo sacaba en ese momento y a Iberico, que no es un delantero, lo coloca delantero, prácticamente yo creo que ahí sí le estaría diciendo, y sabes qué, Sí. no, ya no me sirves, ¿no? Yo creo Pero que, mira, por ejemplo, ¿no? Pienso en el caso de Juan Cruz González, ¿no? Juan Cruz González es un lateral que llegó para ser titular. Era uno de los problemas que tenía Cristal, eran, ¿no? Los laterales. Tanto Cristiano como Juan Cruz fueron refuerzos para estos puestos, que eran puestos en los que Cristal tenía bastante urgencia, ¿no? De conseguir nuevos jugadores. Pero con el paso del tiempo, Autori se ha dado cuenta que Sosa está mejor que Juan Cruz González, ¿no? Y Sosa se ha ganado el titularato y ya creo que después, al menos de la jugada que hace para el gol de descuento, que es finalmente el gol que le permite a Cristal llegar a los penales, eh, ¿por qué no, digamos, no se da cuenta de algo que, digamos, nosotros no somos entrenadores ni nada por el estilo, pero vemos que realmente el nivel de Viseu no es bueno? O sea, Viseu no está aportando en nada a claro, Cristal, lamentablemente, ¿no?
Ya, pero la pregunta es, a Viseu lo trae Autori, ¿no? Me A parece. Viseu lo trae Autori, En cambio, sí. Juan Cruz González entiendo que lo trae, supongo, el club, ¿no? El departamento de scouting. Pero igual imagino que ha sido con la aprobación de Autori, ¿no? No creo que traigan un No, no, jugador claro, que pero me no refiero a que es quiera. más una apuesta Autori. Ahora, yo un poco yendo en eso que dices, por ejemplo, para mí uno de los mejores jugadores del partido fue Yotun, ¿no? Que mejoró luego ya finalizando el primer tiempo y el segundo tiempo creo que es uno de los jugadores más destacados. Y por ejemplo, mucha gente también cuestionaba a Yotun cuando volvía la lesión, estaba abajo y Autori lo bancaba, ¿no? Y la gente decía, pero ¿cómo es posible que pongan a Yotun? Y pedían a Wisdom. Y, digamos, y Autori lo banca gran parte del clausura del anterior campeonato y ahora Yotun ha recuperado su nivel, ¿no? Es Tal vez la un, apuesta de Autori por Viseu parte por el hecho de tratar de recuperar a un jugador con el que tiene fe, ¿no? Ahora, sí, pues, claro, ahora la diferencia ahí son los antecedentes que tienes de uno y otro, ¿no? sí, es verdad, es Claro, verdad. o sea, es posible, ojalá sea así, pero yo no O tengo sea, estoy nada, tratando de encontrar una explicación claro, porque evidentemente lo que tú porque dices es cierto, ¿no? O sea, más allá de una terquedad, claro, ¿no? Claro, más allá alguna de lógica debe haber, ¿no? Creo que, alguna ¿no? lógica, sí, probablemente, ¿no? El Y problema bueno, sí, pues, es que no, todavía no se ve mucho. Sí, me decías. no, y lo que te decía era que, pero lo cierto es que Cristal en el segundo tiempo es muy superior a Carabobo. Es más, a mí me parece que si comparamos el primer tiempo, Carabobo es mejor que Cristal, genera mucho más oportunidades y hasta creo que incluso podía haber hecho un gol más, pero yo creo que el 2-0 estuvo bien en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo Cristal mereció 2 y hasta 3, te diría. Yo creo que mereció voltearlo porque la superioridad de Cristal en el segundo tiempo fue mayúscula. Tanto Sí, así que sí, prácticamente hacia el final del partido Carabobo está metido en su cancha, ¿no? sí, Carabobo renuncia totalmente al ataque, ¿no? Hay un momento casi al final del partido que consigue un tiro de esquina, ¿no? Que fue creo que la única jugada que tuvo en el área de Cristal, ¿no? Porque después es Cristal el que está encimando todo el Claro, partido. Enrique Más bien Carabobo ya lo es. buscaba hacer tiempo, buscaba enfriar un poco, con total justificación, porque veía que el otro equipo se le venía encima, ¿no? No, y el arquero fue figura también, ¿no? El Ahí arquero fue hay figura. un cabezazo de Ávila que debió entrar y el arquero la roza y la saca pues con la justa, ¿no? Y hay varias Sí, jugadas. A mí hay algo que también me llama la atención y es el tema de Santana, por ejemplo, ¿no? Santana mejoró mucho su rendimiento cuando lo ponen detrás de delantero, como estamos viendo en la cuando figura. lo ponen en la posición en la que se suponía que iba a jugar, ¿no? Así es, y ahí sí Sí, reconozco cierta necesidad, sí, de Autori de ponerlo en el lugar de Santi González cuando tienes un jugador como el Santi González que es uno de los mejores jugadores de Cristal y en esa posición y a Santana lo corres al medio y está jugando mejor, ¿no? ¿Por qué insistir con Santana como extremo cuando es claro que funciona mejor como interior, ¿no? Eso, ese sí es una crítica que ya no tengo una explicación para pensar sí. por qué Autori no hace eso, ¿no? Y que también te puede hacer replantearte algunas cosas, ¿no? Como que Santana jugando en esa posición al medio, ya tienes un jugador creativo, un jugador con, ¿no? Digamos, con muy buen pie, tienes a Yotun y podrías tener mucha más marca con Casonati en lugar de Tábara. Tábara, si bien sí, por supuesto, tiene una pegada espectacular, da unos pases largos, pero es un jugador que sigue siendo un jugador sumamente lento, un jugador predecible por momentos, al que Trotón, ¿no? trotón, al que le quitan la pelota con mucha facilidad porque se toma más tiempo del que tiene, ¿no? Y esto, pensando ahora en la fase de grupos, cuando toquen rivales de mayor peso, va a ser crítico, ¿no? Claro, yo creo que una explicación de por qué coloca a Santana de extremo es justamente lo que acabas de decir, ¿no? Yo creo que queriendo tener a Yotun y a Tábara necesita un jugador con más dinámica. Entonces yo creo que poner a Santana ahí, como dices, es arriesgar mucho. Yo creo que por eso prefiere poner a Catriel, que es un jugador que tiene más ida y vuelta, más trajín, ¿no? Más tema físico. Pero claro, la otra solución sería poner a Casonati en lugar de Tábara. Pierdes la pelota parada, que es muy importante en el fútbol actual. Muchas veces los partidos cerrados se resuelven con pelotas paradas. Entonces yo creo que es un dilema que también Autori debe tener, ¿no? Quito pues un jugador que me puede dar, pero que podría ser un revulsivo también, ¿no? Podría entrar, digamos, en el segundo tiempo, te Por podría supuesto, dar, claro. digamos, Cuando una ya el otro salida. equipo, digamos, no tiene la misma dinámica que en el primer tiempo, ¿no? Sí, es Es, cierto. Ahora, Cristiano fue al comienzo, digamos, su lado de una puerta abierta, ¿no? Luego, sí. poco a poco, cuando Cristal mejora, él también va mejorando, ¿no? Y bueno, y fue fundamental para el tema de los penales, ¿no? Yo creo Sí, que una creo que ya calidad. podemos hablar de ese final dramático. Ah, Los sí, penales, terrible. la Sí, verdad sí. yo creo que hay tandas de penales que son memorables porque no falla nadie, ¿no? Esta es memorable porque fallaron
todos, o sea, No, fue y el hubo que... un jugador que quedó muy marcado, ¿no? Muy Sí, marcado. sí, definitivamente, definitivamente. Nuevamente, creo que lo de Canchita González, esta vez, si bien se dice esto de que cuando el jugador la pica, pues Asume un riesgo, ¿no? es un genio, si es que la mete, ¿no? Pero es que ya venía con ese precedente, o sea, el picar es un recurso, creo, sorpresivo, ¿no? Un recurso inesperado, ¿no? Si tú ya vienes de una definición por penales que la has picado, es probable que el arquero pueda pensar, este es el que la pica y de repente me la pica de nuevo a mí también, ¿no? No, yo creo que lo de Canchita González es, o sea, fue una tontería, ¿no? Y la verdad es que estamos usando un término bastante, no, o sea, mucho, Bastante amable, por no decir que fue una estupidez. de un calibre mucho menor que Sí, el que merece lo que claro, hizo, ¿no? Porque la exacto. verdad es que una irresponsabilidad total, ¿no? ¿Cuántos millones de dólares perdería Cristal si hubiera fallado esta fase? Y ahí vemos a Cristiano, por ejemplo, que la Sí, picó la vez anterior y que tuvo la suficiente inteligencia emocional para darse cuenta que no, obviamente no podía hacer lo mismo porque el arquero ya había visto pues el partido anterior, ¿no? claro. A mí me parece que Canchita González, lo de Canchita González es irresponsable, ¿no? Un jugador del que se esperaba mucho, del que sigue viviendo, digamos, de lo que hizo hace muchos años antes de irse a Arabia y que volvió en un nivel bajísimo en Sí. Universitario, en Cristal ha tenido algunos partidos en los que ha jugado bien, pero no ha salido de esa irregularidad y la verdad es que este tipo de actitudes creo que creo que no es tan No, no bien. ayudan en nada, claro. Y queda claro que lo metieron para los penales, ¿no? Que lo meten a los Claro, penales por 2 minutos, sacando a Santana, porque, claro, es un ejecutor de penales habitual en Cristal, pero venía de fallar ya un penal contra, fue contra Huancayo, ¿verdad? Que lo falla. sí, lo Que falla, le pega al falla contra palo Huancayo, y se va fuera, sí. ¿no? Y ahora con este penal, sí, creo que tienen que pensar 2 veces antes de volverlo a colocar en una definición, ¿no? No, Pero terrible. fue una definición digamos, menos dramática creo que la de 2 de mayo, porque Cristal siempre la tuvo a favor, ¿no? A excepción del primer penal, que los dos ejecutores, ¿no? Bueno, Yotun hace el gol, pero de ahí los de Carabobo empiezan a fallar, pues, ¿no? Sí, Y hasta que Canchita iguala la serie, pero inmediatamente después el jugador de Carabobo también pierde su penal, ¿no? sí, sí, efectivamente. Sí, la verdad es que fue, como dijiste al comienzo, más fue el del mérito, creo que el mérito esta vez, ¿no? Cuando terminó la anterior serie hablábamos de lo bien que Cristal había pateado sus penales, ¿no? De la jerarquía que había tenido. En cambio ahora la verdad es que Carabobo falló casi todos los penales y bueno, y Cristal fue más efectivo y creo que si uno mira los 180 minutos, yo creo que más allá de la forma como se da, que Cristal pasara a fase de grupo es lo más justo, ¿no? Ahora, como bien dices, yo creo que para ir cerrando un poco, ya Cristal igual tiene que ajustar ciertas cosas, ¿no? Como tener estas lagunas por momentos del partido, especialmente comenzando los partidos. Es evidente que falta un 9, ¿no? Eso creo que es innegable. Y creo que hay ciertas decisiones en la media cancha que habrían que pensar, ¿no? Para que Cristal sea más sólido en los retrocesos, siendo un equipo tan ofensivo y que suele dejar espacios. Así es, son cosas que Cristal, bueno, va a tener tiempo ahora para corregir. Todavía el campeonato sigue, pero viene la para por la fecha FIFA, ¿no? Que va a jugar la selección. Y, y va a tener un tiempo Cristal para prepararse para la fase de grupos. Bueno, este viernes es el sorteo, así que este viernes ya va a conocer tanto la U, Cusco y Cristal van a conocer a sus rivales y eso va a ser importante para saber el nivel de equipos contra el que se van a enfrentar, ¿no? Que usualmente suele ser durísimo, ¿no? Que podrían ser equipos peruanos, ¿no? Porque como Cristal entra como fase 4, podría encontrarse con Cusco o con Universitario. O con Universitario, Lo podrían cual dar dos peruanos. sería bonito Sí, ¿no? como las antiguas Así es, fases de grupo donde habían 2 equipos dos peruanos y dos peruanos. equipos de otro país, ¿no? Que eran Claro, dos y claro. dos, digamos, sí, 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 claro. sí. Pero bueno, vamos a ver, así que esperamos el Vamos a ver qué sorteo pasa. con Así expectativas. es. Así es, pero bueno, al menos fue un final feliz después De de todo el mucho sufrimiento. drama, de mucho sufrimiento. El final fue el que los hinchas de Sporting Cristal querían y también, bueno, creo que muchos hinchas del fútbol peruano también están contentos por este resultado. Hay 3 equipos peruanos en la Copa Libertadores y creo que ya con nosotros es todo por ahora.
Así es, así que gracias a todos los que nos ven, ya saben, suscríbanse, déjennos un like, su comentario y nos vemos en otro video. Chau. Gracias, chao.